Hola, muy buenas a todos. En este video les explicamos cómo es que funcionan las condicionales en programación. Para empezar, ¿qué son las condiciones? Básicamente son expresiones lógicas de si un enunciado es verdadero o falso. Por ejemplo, si un jugador es nivel 10 o superior, le damos un poder especial, y si no, le damos un poder común. O también, si un jugador es Roblox Premium, le damos ciertas ventajas. Bueno, en sí, las condicionales nos permiten hacer instrucciones si algo es verdadero o falso. Para empezar, vamos a definir cómo es que funciona la sintaxis de una condición. Para ello lo voy a escribir en un comentario multilínea. Ahora bien, la estructura del if empieza primero con la palabra reservada if. Seguido colocamos la condición, que ahorita vamos a ver a detalle cómo es que funciona esta condición lógica. Y después de haber colocado toda nuestra lógica de la condición, colocamos la palabra reservada then. De hecho, una vez que escribamos la palabra then, cuando presionemos enter se va a generar un end. Ahorita no se me genera porque estoy haciendo en un comentario, pero si lo hacemos, ven que de hecho se genera la palabra reservada end. Ahorita me coloca error porque esto en realidad no existe, no estamos definiendo qué es la condición. La estructura de la condición lógica es más extenso de lo que parece, porque en sí, cuando colocamos una condición dentro de un if, lo que se va a encargar de hacer el if es darle un valor de verdad a la condición lógica. Es decir, o va a ser verdadero o va a ser falso, no puede tomar otro dato más, sobre todo cuando está adentro de un if. Por ejemplo, aquí podemos colocar un dato en el que, por ejemplo, estemos referenciando si existe un jugador o si existe cierto bloque o si existe cierta región, por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer la condición es darle si existe o si no existe. Pero también podemos comparar dos datos. Aquí ya se le da un valor de verdad en donde ya estaremos comparando estos dos valores, que realmente es la que veremos en este video, o más bien vamos a explicarlo más a fondo. Cuando comparamos dos datos, colocamos la misma estructura. Y así quedaría de hecho la estructura. Ahora, ¿cuál es el comparador? Eso es lo que me permite determinar si un número, por ejemplo, es mayor que otro, o si es menor, o si es igual, o si es diferente. Ahora también existen unos que determinan si es menor o igual que, o si es mayor o igual que el dato 2. Para saber qué comparadores podemos colocar al evidentemente comparar dos datos, tenemos en primer lugar el menor que. Esto significa menor que. Ese es el símbolo de menor que, es decir, cuando lo colocamos en una condición, simplemente le colocamos este símbolo. Y de esta manera nosotros estamos colocando en el if, o bueno, para ser un poco más detallados en el español, if de hecho significa sí y then significa entonces. Entonces lo que estamos haciendo traducido al español es decirle, si esto se cumple, entonces, y aquí podemos colocar adentro del if y antes de llegar al end, vamos a colocarle por ejemplo que se imprima si, bueno, número 1 es menor al número 2 o num2. Entonces ese sería el procedimiento. También en el procedimiento podemos colocar si un bloque cambia de color o en realidad lo que se nos venga en mente. Pero con este símbolo de menor que estamos diciéndole si el número 1 es menor que el número 2. Eso estamos como preguntando. Si esto se cumple, se va a ejecutar cierto procedimiento. Ahora también existe otro comparador, la cual determina si es mayor que. Y básicamente sería con este símbolo. Con esto estaremos preguntando si el número 1 es mayor que el número 2. Ahí estamos comparando estos dos valores. También existe lo que es el menor o igual. Menor o igual. Esto nos permite determinar dos condiciones en una. ¿Por qué? Porque cuando colocamos menor o igual, estamos preguntando si el número 1 en primera
si el número 1 es igual o exactamente igual al número 2. O si el número 1 es menor al número 2. Es decir, si por ejemplo aquí colocamos 3 y 3, sí se cumple porque de hecho se cumple el comparador de igual. O sea, sería 3, no es menor, pero sí es igual. Entonces sí se cumple la condición. Si colocamos aquí por ejemplo un 2, también se cumple porque el dato 1 de hecho es menor al dato 2. No es igual, pero sí es menor. De hecho, con esta misma sintonía existe lo que es el mayor o igual, que funciona de la misma manera. También existe otro comparador para determinar si el número 1 o el dato 1 más bien es exactamente igual al dato 2. Por último, tenemos otro comparador que determina si el dato 1 es diferente al dato 2. Para ello escribimos el símbolo de virgulilla, que es básicamente el símbolo que se encuentra arriba de la ñ, es la misma. En mi caso, en mi teclado yo tengo que presionar la tecla Alt-GR y luego hay un botón que tiene la multiplicación, la suma y al lado el símbolo de virgulilla, que es básicamente decir si es diferente. Es decir, si el dato 2 es diferente al dato 3, se cumple la condición. Que colocamos el igual porque de hecho estamos haciendo como la expresión matemática de desigual, que es básicamente escribir el igual, pero lo tachamos. Solo que en este lenguaje utilizamos el símbolo de virgulilla. Dado esta pequeña explicación, vamos a crear un código que nos permita definir si un número es igual o diferente. Es decir, vamos a imprimir cuando un número es igual al otro o si ambos son diferentes. Para ello vamos a crear una variable llamada número 1. En este caso yo voy a ponerle, por ejemplo, 10. Vamos a crear otra variable al cual vamos a comparar, que le llamaremos num2 y vamos a definirle 12. Ahora, para definir si es diferente, como aquí vamos a comparar dos datos, vamos a buscar en nuestro listado de comparadores cuál es el que se adapta a nuestras necesidades. La primera es que podemos utilizar la de diferente o la de igual igual. Primero vamos a determinar que sea igual. Para ello vamos a escribir if número 1 es igual a número 2. Colocamos la palabra reservada then y presionamos enter. Como ven, se crea la palabra reservada end. Y aquí básicamente lo que estamos haciendo en código es preguntar si el número 1 es exactamente igual al número 2, entonces se ejecuta lo que esté dentro del if. En este caso vamos a colocar un print, el cual decimos el número 1 es igual a num2. Ahora vamos a probarlo. Y como ven, no pasó nada. Se estarán preguntando por qué no pasó nada. En realidad es porque literalmente el número 1 no es igual al número 2. 10 no es igual al número 2. Entonces, ¿qué hacemos en este caso cuando no se cumple la igualdad? Sin la necesidad sobre todo de hacer otro if, porque igual aquí podemos hacer un if y colocamos diferente. Aquí sería el número 1 es diferente al número 2, y de hecho como aquí estamos haciendo dos condiciones, sería por casos. Entonces sería si es igual, se ejecutará esto, o más bien este print. Si es diferente, se ejecutará este otro print. Y aquí sí, porque aquí ya estamos determinando si es igual, pasaría esto. Si no es igual, pasaría esto. Entonces cuando le demos a play, como ven, aquí ya dice en la output el número 1 es diferente al número 2. Sin embargo, este procedimiento crea muchas líneas de código. Para eliminar esto existe la palabra reservada else, la cual en español significa si no. Es decir, si no se ejecuta esta condición principal, se ejecutará lo que se encuentre en el campo de else.
En este caso, si no es igual, entonces es diferente. Entonces vamos a colocar si el número 1 es diferente, o más bien el número 1 es diferente al número 2. Ahora vamos a explicar esto a detalle. En realidad lo que hacemos, primeramente en la línea 24, lo que hacemos es preguntar, ¿el número 1 es exactamente igual al número 2? Si es así, entonces ejecutamos esta línea de código, la cual es un print, el cual nos dice que el número 1 efectivamente es igual al número 2. Ahora, si esta condición principal no ocurre, entonces se salta al campo del else, la cual, bueno, lógicamente hablando, si no es igual, entonces es diferente. Entonces lo que hacemos acá es escribir adentro del else que efectivamente es diferente. Ahora cuando ejecutemos el código, como ven, sí dice que es diferente, y es que lógicamente hablando sí, porque el número 10 no es igual al número 12. Entonces ejecuta lo que esté adentro del else. Ahora, ¿pero qué pasa si son exactamente iguales? Para ello se ejecuta la línea que habíamos hecho, es decir, la condición principal que habíamos hecho, la cual sería un print, la cual nos dice que el número 1 es efectivamente el número 2, o sea, son iguales. Ahora de hecho aquí ya cambié las variables, ahora ambos son iguales, y como se dan cuenta, en la output efectivamente ya nos muestra que el número 1 es igual al número 2. Este sería un pequeño ejemplo de cómo es que funciona el if y el else. Sin embargo, existe otra condición más, la cual es el else. Para ello vamos a hacer un ejercicio de un código que determine si un número es mayor o es menor o es igual a otro número. Para ello vamos a crear dos variables. Número 1, vamos a colocarle que sea o que tenga un valor de 2. Vamos a crear otra variable la cual tenga el valor de 3. Entonces lo primero que vamos a determinar obviamente es un if, pero aquí vamos a decidir cuál queremos como condición principal. En realidad no importa el orden, pero para empezar a crear un if vamos a empezar definiendo qué comparador vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a determinar si es igual. Para ello vamos a escribir la palabra reservada if nuevamente. Escribimos num1 es igual a num2. Entonces imprimimos que el número 1 es igual al número 2. Aquí efectivamente no son iguales, pero vamos a colocar que sí son iguales. Es decir, que el número 1 tiene valor de 3 y el número 2 tiene también el valor de 3. Por lo tanto, esta condición principal es el que se ejecutaría. Vamos a probarlo. Y como se dan cuenta, sí, se muestra la impresión, la cual avisa o nos dice que sí, efectivamente los dos son iguales. Ahora, ¿qué pasa si son diferentes? O bueno, más bien, si el número 1 es menor al dato 2. De hecho, si así ejecutamos la condición, de hecho no ejecutará nada porque no se cumple la condición. Entonces básicamente se queda como de ¿qué debería ejecutar aquí si nada más me dijiste que te avisara cuando son iguales? Entonces lo que vamos a hacer en el if es colocar la palabra else. Un else siempre vamos a colocarlo después de un if, pero antes de un else. De hecho, cuando escribimos la palabra else, solo podemos escribirlo una sola vez. En cambio, un else podemos escribirlo muchísimas veces, porque más bien con el else vamos creando más condiciones si la condición principal no se ejecuta. Y el else es cuando de plano ningún if y ningún else se ejecuta. Entonces, bueno, regresando al ejercicio, vamos a escribir else y vamos a crear otra nueva condición. Es decir, si un número 1 es menor al número 2. Nuevamente, de hecho, escribimos la palabra then, porque esa es la estructura, y escribimos el print número 1 es menor al número 2, porque usamos el comparador de menor que. Es decir, que aquí nuevamente explicamos, y si el número 1 es exactamente igual al número 2, entonces imprimimos esto.
sí, es decir, si esto ya no se cumple, entonces se brinca a un else if o el siguiente else if que esté escrito. En este caso, el siguiente else if que tenemos es si el número 1 es menor que el número 2. Si es así, entonces imprimimos el número 1 es menor al número 2. De hecho, efectivamente, el número 1 sí es menor al número 2, entonces sí se va a ejecutar esta línea de código. Vamos a probarlo para ver si es así. Como ven, sí se imprime. Entonces ya abarcamos ese contexto. Ahora, si viéndolo de una manera lógica, si el número 1 no es igual, pero tampoco menor, entonces lógicamente decimos que es mayor. Entonces vamos a crear un else y colocamos el print de el número 1 efectivamente es mayor al número 2. Ahora vamos a colocar que las variables cumplan esa condición. Por ejemplo, el número 1, si 5 es mayor al número 3, entonces sí va a ejecutar el campo del else. Vamos a ejecutarlo y como ven, sí dice que es mayor. Ahora ustedes, con lo que se tiene de este código, pueden estar cambiando los valores de num1 y num2 y miren cómo es que funciona el código que acabamos de escribir. Por ejemplo, vamos a colocarle 2 o bueno, más bien hasta 10.000, por ejemplo. Y a este vamos a colocarle 12.392. Entonces vamos a determinar qué va a ser el número 1 con respecto al número 2. Entonces vamos a probarlo. Y si el número 1 es menor al número 2, viéndolo de manera lógica, pues sí, el 10.000 es menor a 12.392. Y así podemos jugar con este código para determinar si un número es igual, o si es menor, o si es mayor. Una propiedad de los else if es que podemos colocar tantos como necesitemos. Se preguntarán por qué debería utilizar tantos else if. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer un código que a través de un número del 1 al 7 determinemos qué número del día de la semana pertenece. Por ejemplo, 1 sería lunes, 2 es martes y así sucesivamente. Entonces vamos a borrar este código. Voy a crear una variable llamada numWeek, que en español sería como número de la semana, y vamos a colocarle, por ejemplo, 1, que este sería como el primer contexto. Entonces empezamos creando la condición if numWeek es igual a 1, entonces vamos a imprimir es lunes. Qué triste, ¿verdad? Bueno, si esta condición no se cumple, lo que uno pensaría es crear un else if, que sería si el número de semana es igual a 2, entonces el día sería martes. Ahora bien, ¿qué tantos else if podemos colocar? Como les había mencionado, los que necesitemos. Es decir, por ejemplo, aquí puedo colocar hasta 20 else ifs y no me marcaría error. Ahorita me marca error porque se está cumpliendo la condición, una de las condiciones ya nombradas. En este caso es la segunda condición que colocamos. Entonces vamos a modificarle 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí podemos determinar qué número de la semana pertenece. En este caso sería para el 3 sería el miércoles, para el 4 sería jueves, para el quinto sería viernes, para el sexto sería sábado y por último sería domingo. Se preguntarán por qué en el último caso no puse else. Porque de hecho sí, si no es 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, si número de semana no pertenece a ninguno del 1 al 6, uno pensaría, bueno, existe el 7. Pero ¿qué pasa si yo escribo 8? Si lo vemos, nos dice que es domingo, pero resulta que no es un intervalo del 1 al 7. Esto es porque el else, nuevamente les defino, esto es porque de hecho, si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, el else va a abarcar cuando ninguna de las else if y ninguna de las if se cumplan.
Entonces 8 evidentemente no va a cumplir con ninguna de estas condiciones, pero para el else sí, para el else sí que lo cumple. Esto es porque abarca todos los casos en el cual ninguno de estos ifs se cumplan. Entonces por esa misma razón es que yo escribo un else if. En este caso vamos a colocarle que sea número 7. Entonces si el número de la semana no pertenece a ninguno de ellos, ahora sí lo podemos colocar. Aquí se me olvidó colocar que era domingo. Entonces podemos colocar un print de el número. Aquí vamos a utilizar por ejemplo una concatenación. NumWeek no pertenece a los números de la semana. Entonces vamos a ejecutarlo. Y como se dan cuenta, se cumple el else, porque de hecho sí, no se cumple ni 1 hasta el 7, no se cumple ninguna de estas condiciones. Entonces si no se cumple, es decir, viéndolo de una manera lógica, si el día de la semana no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, entonces ¿qué número de la semana, o más bien qué número del día de la semana es? Pues no pertenece. Por eso mismo escribo por último en el else que el número 8 no pertenece a un día de la semana o a los números de la semana. Entonces aquí ya podemos colocar por ejemplo 3, y cuando nuevamente probemos el juego, ahora sí nos va a decir que es miércoles, o por ejemplo si es viernes, escribiendo 5. Y así sucesivamente. De hecho, este ya es una de las propiedades del else if que usualmente usamos cuando ni la condición principal se ejecuta, pero tampoco sería un else. Sería un else if, y aquí abarcamos todos los campos posibles. Y bien, ya hemos aprendido las condicionales usando if, else if y else. Además de aprender en qué consisten los comparadores, ahora aprenderemos qué son los operadores booleanos. Para empezar, ¿qué son los operadores booleanos? En sí, los operadores booleanos como el AND, OR y NOT se utilizan para combinar y modificar condicionales. Es decir, de hecho aquí lo voy a dejar como una nota, que los operadores booleanos son AND, OR y NOT. Una similitud que tienen los operadores booleanos y los comparadores es que ambos van a comparar algo. Sin embargo, la diferencia es que en el caso de los comparadores vamos a comparar, como bien dice, dos datos. Es decir, si 3 es menor a 4 o si 0 es menor a 5, etc. Ahora, con los operadores booleanos lo que hacemos son comparar condiciones. Por ejemplo, en el caso de AND, necesitamos que todas las operaciones que conecten con el AND siempre sean verdaderas. Por ejemplo, de hecho aquí voy a colocar una notita. Todas las condiciones deben ser verdaderas para que se cumpla la función del AND. Entonces, lo que vamos a crear, vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Vamos a crear una variable llamada num, la cual definimos 3. Ahora vamos a hacer un código que determina que esta variable num esté entre el 0 y el 4. Entonces vamos a crear una condición. En primero vamos a determinar que el número sea mayor o igual a 0. Entonces vamos a colocar num que sea mayor o igual a 0. Aquí básicamente estamos cumpliendo una condición. Ahora, para utilizar el AND lo colocamos cada vez que terminemos una condición. En este caso lo coloco de esta manera y voy a conectarlo con otra condición. ¿Cuál es esta otra condición? Es determinar si el número también es menor o igual a 4. Es menor o igual a 4. Lo que estamos haciendo en la condición es si el número es mayor o igual a 0 y también el número
es menor, de hecho aquí sería de esta manera, sería menor o igual a 4, entonces vamos a ejecutar algo adentro de esta función. En este caso sería una impresión que nos diga que el número efectivamente está entre el 0 y el 4. 0 y 4. Entonces cuando probemos el juego, efectivamente sí, porque 3 sí está entre el 0 y el 4. De hecho aquí podemos colocar un else, de que si esta condición no se cumple, en realidad ya no está entre el intervalo. Es decir, ya no está entre el 0 y el 4. Num no está entre el 0 y 4. Entonces si aquí colocamos 5, sí, efectivamente ya no se cumple esta condición. Entonces cuando le demos a play, efectivamente sí, ya no está entre el 0 y el 4. Aquí podemos jugar con este código. Por ejemplo, vamos a colocarle 4, que sería, sí, se va a cumplir, porque de hecho aquí ya mencionamos que el número sea menor o igual a 4. Sí se va a cumplir esta condición. De hecho, lo que aquí estamos haciendo es, sí, agarrar que dos datos sí o sí se cumplan, pero igual aquí podemos colocar más AND, tantos como necesitemos, y eso sería para el operador booleano AND. También existe el operador booleano OR, la cual al menos una de las condiciones debe ser verdadera para que cumpla la función de OR. ¿Cómo es que funciona esto? Vamos a crear un ejemplo, la cual determinemos si un número de la semana es fin de semana. Por ejemplo, vamos a colocar como el ejemplo anterior de los else, numWeek es igual a 6, por ejemplo. En este caso, pues numWeek sería respectivamente a sábado. Entonces vamos a hacer una condición de si en numWeek, de hecho se estarán preguntando por qué utilizo paréntesis. En realidad es para que se vea un poco más ordenado y se pueda distinguir entre operadores booleanos. Entonces, si el número de semana es igual a 6, o el número de la semana, numWeek, es igual a 7, entonces, pues sí, efectivamente es el fin de semana. Entonces, si el número de la semana es igual a 6 o es igual a 7, entonces es fin de semana. Si no se cumple esta condición, entonces ya no es fin de semana. Básicamente lo que hacemos es o se cumple este o ambos. Es así como funciona el operador booleano OR, que con al menos una que sea verdadera, pueden ser más de una que se cumpla, con al menos una básicamente cumple su función y se vuelve verdadero. Básicamente aquí, de hecho, aquí estamos diciendo o es 6 o es 7, cualquiera de las dos. Con una que se cumpla ya es una condición totalmente verdadera. De hecho, vamos a probarlo. Y como ven, sí, el número 6 de la semana sí es fin de semana. Ahora vamos a modificarle colocando el número 3, que sería para miércoles. Y efectivamente ya no sería fin de semana porque es miércoles. Esto básicamente sería un ejemplo para poder entender cómo es que funciona el operador OR. El último operador booleano sería el operador NOT, la cual solo necesita una condición. Se estarán preguntando por qué. Y es que el NOT hace la función de invertir el resultado de una condición. Es decir, si mi condición es verdadera, cuando lo coloque adentro de un NOT me lo va a invertir, por lo tanto sería falso. Y si mi condición fuese falsa, el NOT lo que va a hacer es invertirlo para que sea verdadera. Vamos a hacer un ejemplo para entenderlo mejor.
Para ello vamos a crear un código, la cual si está nublado, vamos, o más bien me avise que lleve paraguas, y si no, que me alerte para que yo pueda llevar paraguas porque está nublado. Entonces vamos a crear una variable, la cual sería esta, voy a ponerle está nublado, como si fuera una pregunta. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, ok, sí está nublado, entonces vamos a colocarle true. Ahora, para ver cómo funciona el not, yo lo pongo entre paréntesis para que sea visible qué cosa está afectando el not, aunque en realidad está afectando todo. Lo voy a dejar sin paréntesis para que se entienda mejor. Entonces vamos a colocar si no está nublado, de hecho así se traduciría en español. Si no está nublado, entonces no lleves paraguas, porque sí, literalmente no necesitamos llevar paraguas. Ahora sí no. Sí, ahora sí necesitamos llevar paraguas. Vamos a poner, por ejemplo, alerta. Lleva paraguas. Está nublado. Entonces, básicamente aquí sería un uso al que le podremos dar al not, la cual, como les había mencionado, si no está nublado, entonces no lleves paraguas. Si no, entonces sería una alerta, lleva paraguas. En este caso estamos diciendo que con una variable decimos que está nublado. Entonces supuestamente debería alertarme. Vamos a probarlo para ver si se cumple. Y como ven, sí, nos está alertando. De hecho, se estarán preguntando por qué estoy utilizando el not, porque igual podría colocarlo de esta manera, es decir, le quito el not y si está nublado, entonces alertaría, porque igual esto podría pasar. Bueno, en realidad es porque el not lo usamos en contextos en donde no se cumpla la condición. Es decir, que usualmente ya no colocamos un else, porque ya no tiene mucho sentido. Sin embargo, si no se está cumpliendo una condición, pero únicamente necesitamos saber que no se cumpla, utilizamos el not. Sin embargo, tú lo puedes usar cuando necesites invertir una condición. En realidad está abierta. Sin embargo, yo recomiendo que se utilice únicamente en condiciones cuando no se esté cumpliendo una condición, es decir, cuando no ocurra cierto evento. Ahora, con estos operadores podemos crear condiciones más complejas y lógicas a nuestro código. Y bien, con esto concluimos el tema de las condicionales. Esto ha sido todo por el video. Hasta luego.